Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás vos? La Bien. audiencia, y la verdad que sí, tuve 2 viernes complicadísimos, con mucho trabajo, imposible cortar porque estaba en reuniones o cosas por el estilo, y bueno, nada, y la columna es en vivo, entonces Sí. Era imposible estar Sí. en los 2 lugares. Bueno, pero Bueno, acá estás. estamos. Sí. Acá estamos para seguir conversando, pensando juntos, y pensaba en esto de pensar juntos, ¿no? Por dónde ir, y la verdad que, a ver si te parece estos tópicos, si yo te digo deudas, pañuelos verdes, y 39 encuentros nacionales, que podemos encontrar como un conductor, ¿no? De todas estas... Bien. Estos conceptos, estos nombres. Hay un tema más, ¿no? del cual me gustaría hablar, no del hecho en sí, capaz, o sí también, pero más que nada en las repercusiones que hay en la sociedad al respecto, que es el caso Cerimedo. Pero lo dejamos para el final de la columna, si te parece. Dale. Bien, arranquemos entonces. Bueno, nada. Tira el tema. Pensaba eso, en esos tópicos, en deudas, pañuelos verdes, sí. en 39 encuentros de mujeres, 39 encuentros en estos jóvenes 40 y piquito de años que tenemos de democracia, ¿no? Uh-huh. Casi desde que nació la democracia nacieron estos encuentros plurinacionales, autogestivos, horizontales, que son los encuentros de mujeres. Este año tiene de escenario a Córdoba, justamente. Uh-huh. Y cómo pensábamos, ¿no? Cómo nos seguimos pensando y organizando desde los feminismos, desde las disidencias, desde el transfeminismo, podemos decir ahora, ¿no? Sí. En este contexto, donde en esta semana hubo una gran manifestación frente al Ministerio de Economía, algo sorprendente desde mi punto de vista, porque siempre estamos acostumbrados a que las protestas sean en las legislaturas o en las casas de gobierno, pero en un Ministerio de Economía la verdad que fue, desde mi punto de vista, bastante novedosa, ¿no? Sí, la convocatoria. Creo que esa parte de la sociedad que fue a protestar entendió que la orden y la planificación de esa deuda familiar de la que estamos hablando viene directamente del Ministerio de Economía. Uh-huh. Exactamente, que tiene a la mitad de la población endeudados hasta el tuétano. Sí. Y un gobierno nacional indolente que le echa la culpa al endeudado. Sí, ¿no? Diciendo como, bueno, fíjese qué hacen, ¿no? La culpa es de ustedes. Sí. Por consumir, por gastar más de lo que ganan, una cosa así, ¿no? Bueno, y enlazándolo con los pañuelos verdes, que es el otro tema que querés tocar, Milei dijo ayer o antes de ayer que estamos pagando las consecuencias de los pañuelos verdes en cuanto a la deuda. Exactamente, por eso digo, ¿no? Buscar ese hilo conductor y de alguna manera para desmontar esos discursos y desmontar esos puntos de vista que, además de ser falaces, mentirosos, sí, están sostenidos en ningún lado de manera argumental. Nada de lo que se dijo en esa exposición tiene dato, tiene la rigurosidad de esto, ¿no? Que decimos del dato sí, o de la estadística, de un estudio. Son pareceres como cualquiera de nosotros puede hablar de cualquier tema en la verdulería prácticamente. Lo que pasa es que esto es así desde la campaña, esto es así desde la campaña. Bueno, claro. Pero cada vez esas patinadas se notan más, ¿no? Porque ya no, o sea, está cada vez más difícil tapar la realidad con la mano. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Decir las barbaridades, porque son barbaridades. Decir que la baja en la natalidad se la debemos a los pañuelitos verdes, ¿no?
Sí, porque parece que es achacarle una cosa que no... Y voy a citar algo que tal cual, me parece como demasiado, y lo anoté porque me parece como esto, repito, demasiada la frase que utiliza, ¿no? Dice, esa pasión por asesinar niños el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional. O sea, tremendo, o sea, rompiendo con todas las la mirada de derechos humanos que tiene nuestro país por decisión, porque también esto lo hemos dicho otras veces, construir un Estado de derechos y sujeto a derechos, a convenciones internacionales y demás, es toda una decisión del Estado, ¿no? Y nuestro país afortunadamente lo ha tenido, y por eso ha suscrito a todas las convenciones y ha creado su propio cuerpo legislativo en función de la defensa de los derechos, en este caso de las mujeres, ¿no? Sí. Que tengan la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, bueno, como fue lo que se conoce comúnmente como la ley del aborto, ¿no? Voy a decir algo que va a parecer redundante para algunos, porque lo decimos todo el tiempo, ¿no? Que el aborto sea legal no te obliga a hacerte un aborto, ni tampoco el que sea ilegal te lo impide. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Milei sale a decir una barbaridad como la que dijo, lo que está diciendo entre líneas es el que pueda pagarlo lo paga, y el que no se muere en una camilla. Tal cual. A ver si entendemos lo que pasaba antes de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Las mujeres abortaban igual, las mujeres pobres. Pero claro, exactamente. La mujer pobre se moría en una camilla en las peores condiciones, y la mujer con plata se hacía el aborto igual, pero en mejores condiciones, y no se moría. Eso es lo que pasaba. Y eso es lo que está diciendo Milei. Lo que quiere Milei no es una tasa mayor de natalidad, quiere una tasa de mayor natalidad de gente bien, vamos a decirle entre comillas, ¿no? De gente con plata. Sí, la verdad que, bueno, estaba leyendo un par de notas y veía ahí como las líneas de ese pensamiento, y la verdad que sí, es esto. Y te diría que hasta es una idea un tanto nazi, ¿no? Bueno. Faltaba que dijese que tenían que ser rubios y altos, ¿no? Sí. Los estéticamente superiores. La verdad que sí. Estéticamente superiores, claro, que ya también lo ha dicho en otra oportunidad. Sí. A quienes le venimos siguiendo un poco la pista, la verdad que no nos sorprende, digamos, pero sí digo que hay que destacar, porque en este agotamiento que nos han llevado con su ministro de Economía, con este modelo económico que instalaron nuevamente, y deja poco margen para que nosotras, la ciudadanía, nos informemos, pensemos, tratemos de tener un pensamiento o poder seguir la realidad de nuestro propio país, ¿no? Es tan abrumador, está siendo tan abrumador la diaria del mundo trabajador, que bueno, que por ahí se nos escapan un montón de temas que son igual de importantes y que van anexados a ese otro que es la cuestión económica, ¿no? Sí. Escuchaba en esta marcha que se hizo ahí frente al Ministerio de Economía, y leía testimonios de personas que no había personas desocupadas, todos tenían 2 o 3 trabajos y estaban viendo cómo incorporaban alguna otra cosa. Familias enteras súper endeudadas, pidiendo préstamos a la familia, o sea, en prácticas que no estaban acostumbrados a vivir. Sí. Escuchaba a un muchacho que era docente, que tenía 2 cargos, que alquilaba, que tenía 2 hijos, y que le tenía que pedir a su madre, ¿no? Una jubilada,
¿no? Entonces, Sí. os digo, caemos en prácticas que no estaban dentro de nuestra cotidianidad y eso realmente es muy difícil también pilotearlo y sostenerlo. A mí, mira, Vos podés sostener... viste que estos viernes a veces los usamos medio de catarsis, a veces llorisqueamos un poco al aire, a veces nos enojamos y demás. Voy a hacer un poco de catarsis. A mí me agota un poco este asunto, porque hace unos años, cuando decíamos que esto iba a pasar, vos, yo, cualquiera que esté de este lado del mundo, nos gritaban zurdo, cuca, larretista, cualquier cosa nos decían por la calle, ¿no? Ahora esa misma gente que nos gritaba está protestando en la puerta del Ministerio de Economía porque no llega a fin de mes o porque se tiene que endeudar, o por lo menos la mitad de ellos. A mí en lo personal me agota, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero lamentablemente... ¿Viste cómo estar hablando con una pared a veces? Lamentablemente no nos darían los años que tenemos de vida para poder vivir todas las experiencias. Sí. Por eso digo la importancia también, y acá meto otro problemita más, si se quiere, el tema de la ciencia, ¿no? De darle bolilla a la gente que piensa, que hace ciencia, que poder brevar de esos lugares. Y Argentina tiene mucho de eso. En todos los campos tiene mucho de eso. No solo buenos jugadores de fútbol, nivel excelente, a nivel mundial, sino que tiene gente de la ciencia, que bueno, que ha hecho mucho y que sigue haciendo mucho, por todos nosotros, que nos da argumentos, que nos da la posibilidad de pensar con fundamentos, con cosas estudiadas. Entonces digo, bueno, porque si no, la experiencia no nos darían los años de vida que tenemos sobre la faz de la Tierra para poder experimentar todo. Claro. En esa línea. Es que la construcción de la ciencia... No nos da la vida para experimentar todo. La construcción de la ciencia es esa, ¿no? Es pararse sobre la construcción de otro y así sucesivamente. Eso es lo que nos hace tan diferentes de otros animales, ¿no? Nos hace humanos. Parece como que el conocimiento es acumulativo. Exacto. Parece que hay como un negacionismo de la ciencia y de la verdad, vamos a decirle. No sé si existe la verdad como concepto, pero bueno, de una verdad al menos, que se está poniendo en duda. Es como, no sé si viste la serie el problema de los tres cuerpos. Una serie de ciencia ficción muy, muy buena que habla un poco de esto, ¿no? De que se pone en duda los descubrimientos y el funcionamiento de la ciencia. Y ahí cuando eso pasa estamos en el horno. Es que sí, es que es esto, ¿no? Es esta liviandad con la que se toman las cosas, ¿no? Porque si un primer mandatario dice con total liviandad estas cosas que mencionábamos antes, claro, ¿no? Que una ley es responsable de la baja en la natalidad, cuando la baja en la natalidad viene desde el 2017. Entre el 2017 y el 2023 bajó un 58% la tasa de nacimientos. Sí. Y tiene que ver y está vinculado con las políticas públicas que se hicieron para los embarazos adolescentes. Vos fíjate. Claro. O sea, se redujeron los embarazos adolescentes gracias a esas políticas públicas. Por ejemplo, por decir una, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, sí, y otras que acompañaron también a esa, que hicieron que las mujeres entre 16 y 20 años no se embaracen. Sí, ¿sabés que estoy pensando ahora en vivo, no? Estos son datos, esto no lo digo yo. Son datos, sí, son datos del equipo latinoamericano de justicia y de género. Es la sigla. Sí, no, lo que estoy pensando es que la derecha, Milei o cualquier derecha en el mundo, ve al ser humano como un producto. Es esto lo que hay que entender, como un producto que a su vez tiene que ser productivo. Entonces, ¿cuál es la mayor productividad del ser humano? Crear trabajadores. En situación lo más esclava posible. De precariedad.
Claro, esa es la mentalidad de la derecha. Sí. Cuando el sistema, cuando el ser humano deja de tener hijos por tener hijos, empieza a tambalear el sistema. Porque ¿quién empuja este sistema si no es el trabajador? Tal cual. Y otra cosa que también este informe de ELA dice, en relación a esto que estamos hablando, a la baja en la natalidad, también tiene que ver con las condiciones que las familias o las mujeres sienten que le pueden brindar a ese nuevo ser, ¿no? Como por ejemplo la precarización laboral. Hoy la precarización laboral es un temón, ¿no? Sí, podés tener trabajo, pero estás totalmente precarizado y entonces tal vez en esas condiciones no es sí es tu deseo ser madre, pero no traer en este momento un niño o una niña al mundo, ¿no? También pasa por ahí, sí. Porque las condiciones del contexto no están siendo amigables. Sí, claro. Nada, esto como que me agarra así como mucha pasión en poder explicarlo de una manera que se entienda, porque también en algún momento, así como estamos diciendo esto con datos de fuente fidedigna, en algún momento se ha dicho que se embarazaban para cobrar la asignación. Sí, ¿no? Pero bueno, también entender que el tipejo, vamos a reducir un poco la categoría de presidente, ¿no? El tipejo que lo dice o que pone el tema nuevamente en agenda, es un tipo al que eligieron, y digo eligieron porque yo no lo elegí ni lo elegiría nunca, ni a porque él. Porque vos no lo votaste. Claro, pero bueno, lo eligieron para ocupar un cargo en la Casa Rosada, el cargo más importante de la Casa Rosada, y hace 15 días que no va a trabajar, que está metido dentro de Olivos. Mira, tal cual, mira, lo tenía agendado acá. Está metido dentro de Olivos y sale solamente para dar una conferencia, gritar no sé qué del aborto y volver a su casa con sus perros. Sí. Digo, preocupante, ¿no? Total. Para tener en cuenta de dónde viene el mensaje. Sí, tal cual, y por eso también o al menos nosotros desde acá, desde tu trinchera, intentamos siempre esto, ¿no? En algún momento se decía bajar línea. No es bajar línea, es hablar con fuentes que uno considera que son serias, que son gente que estudia, gente que hace un trabajo riguroso de investigación, no es lo que vos o yo pensamos, nomás. Uno intenta que el otro también acceda a esa información, ¿no? Para después ver qué hace, si le sigue apoyando esto o si realmente le deja la curiosidad o al menos la duda de que las cosas pueden ser diferentes. Sí. Y siempre digo lo mismo, siempre decimos lo mismo, Pablo, nuestra experiencia de vida de que otra forma es posible y es más amigable con el pueblo trabajador, la tuvimos, la experimentamos. Sí. Como te dije hace algunas columnas atrás, no es, por lo menos en mí, no es a lo que yo aspiro, ¿no? Pero sé y reconozco que es muchísimo mejor que lo que tenemos ahora. Sí, y vos fijate esto que hablábamos del Estado de Derecho, o sea, también lo que pasa con la justicia, que casi nunca acompaña, ¿no? Los procesos que benefician a los pueblos, ¿no? Bueno, eso sería otra columna. Sí. Pero bueno, el Estado de Derecho que se supo construir y que algunos coletazos todavía nos quedan, de ese paquete de leyes en beneficio de los pueblos y de las grandes mayorías, bueno, este gobierno, si fuese por ello, sacaría al poder legislativo, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué lo quiere? Sí, claro. Si se maneja todo con DNU o con la famosa Banelco de la época de los 90, ¿no? Comprando legisladores, gobernadores y demás. Bueno, no hace mucho los trató de ratas a todos y esas ratas fueron y le votaron todo.
Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, esto de cara a lo que va a venir en octubre, sí, que viene el 39 Encuentro Nacional, Plurinacional de Mujeres y Diversidades. ¿Vas ahí para la ciudad de Córdoba? En la ciudad de Córdoba no llego. No quisiera, pero estoy dentro de esos 20 millones de endeudados. Okay. Y bueno, nada, se me complicaba un montón poder ir para esa fecha. Bueno, todavía hasta, mira, llamaron a la privatización, pero todavía están los trenes, que son bastante económicos. Claro, bastante económicos, sí, estuve viendo esas opciones también. Sí. Y bueno, y de cara a esto mismo que está por pasar ahora en octubre allá en Córdoba, mañana en San Clemente va a haber un encuentro también de mujeres y diversidades de cara al tercer encuentro de mujeres y diversidades acá en el Partido de la Costa. Ah, bien. Así que va a ser ahí a las... es hoy. Okay. Porque mañana hay otra cosa y se me confundí. Hoy viernes, sí, a las tarde, en Avenida Tercera y 14, donde funciona el local del PJ. Bien. En San Clemente. Bien. Que son compañeras y compañeros de todo el Partido de la Costa, que bueno, que se van a dar como mini talleres, ¿no? Uh-huh. Para tener esta dinámica para el encuentro que se va a dar en septiembre acá en Santa Teresita, en el camping del Carmen, donde se hicieron los anteriores encuentros. Bien, perfecto. Que son espacios lindos de debate, de puesta en común, de aporte, también para armar la propia agenda de acá del distrito, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Te imaginas, de cara al encuentro de mujeres en Córdoba, un cordobazo femenino o feminista? Yo creo que va a estar interesante. Está muy verde todavía, ¿no? Porque creo que lo que se va a intentar, hasta ahora le vengo pegando en eso, espero que esta no sea la excepción. Yo quisiera que 2027 sea en Capital. Bien. Y creo que lo que va a pasar este año en Córdoba, que hace como 19 años que no era en Córdoba, hace un montón. Va a ser como el puntapié. Va a ser cuando se elija la sede, que eso se realiza en todos los encuentros. Cuando termina el encuentro de este año 2026, se vota dónde va a ser la sede 2027. Bien. Y para eso cada provincia presenta su propuesta. Bien. Y eso se aplaude, hay un contador de aplausómetro. Sí. Y de esa manera se elige la sede. Y para mí una de las sedes propuestas debería ser Capital. Bien, genial. San, lo cual por otro lado... Sí. Por otro lado, también me genera muchas inquietudes con respecto a la seguridad, ¿no? De las compañeras y los compañeros. Y tengamos en cuenta que Macri, Dart Macri, como le dicen algunos, está proponiendo poner un muro directamente, ¿no? O sea, una locura, algo demencial que limita... sí, no. Bueno. Por eso va a estar complejo el asunto. Pero bueno, complicado, no sería la primera vez. En la última, lo vimos en la última gran marcha, que estaba todo bien, todo pacífico, y no le tembló el pulso en sacar a los hidrantes y estar haciendo todo lo que hicieron, ¿no? Sí, o en Mar del Plata, cuando de los pelos metían a las mujeres adentro de la catedral, no sé si... Bueno, ahí fue el inicio. Ese fue el inicio de la represión en los encuentros. Siguió en Rosario. Uh-huh. Una compañera terminó metida en un garage porque una persona le abrió la puerta, que ella empezó a golpear porque la perseguían los caballos, entró la montada. No, horrible. Tremendo. Por suerte nosotros estábamos lejos, pero bueno, una de las compañeras nuestras andaba por ahí y pasó por toda esa situación espantosa. San, para terminar la columna, bueno, quería hablar un poco de Cerimedo, no tanto de la causa, que la verdad que es muy grave lo que hizo,
pero más allá de eso, que bueno, capaz tiene que ver más con otro país, porque ocurrió en Bolivia, de cómo repercute en la sociedad. No sé si qué análisis haces vos al respecto, con esto de que fue un autoatentado, ¿no? La misma historia que pasó con Cristina, que fue trucho, que esto, que el otro. Pero, por ejemplo, cuando intentan matar a Trump o cuando mataron a Charlie Kirk, ahí como que se rasgan las vestiduras, ¿viste? Y esta doble vara, ¿no? Entre... Sí, está. Sí, totalmente. Es más de lo mismo, con un tema que es sumamente delicado. Sí. Delicado porque están los recursos públicos en juego. Sí. y los recursos públicos en juego es la vida de la gente, y no es una exageración lo que digo. Uh-huh. Porque las coimas con el tema de discapacidad es beneficios o posibilidad de que le quitaron a un montón de gente. Sí. ¿No? Sí. Entonces, a eso voy. Más allá del hecho en sí, del tiroteo a esta pobre mujer, bueno, digamos, queda evidente que es una runfla. O sea, no, que además la fiscalía es un agente del mal. La fiscalía de Santa Cruz, Bolivia, agarró el teléfono de este muchacho y encontró mensajes terroríficos, ¿no? De hay que mandar a matarla. Uh-huh. porque va a hablar. Eso es lo parafraseando un poco, ¿no? Pero sí, lo que dice es eso. Bueno, esta chica uh-huh. desde el hospital habló y está hablando. Uh-huh. Sí, porque ya no le queda, imagino que debe ser lo mejor que puede encontrar para intentar seguir con vida, ¿no? Decir la verdad. Sí. Muy, muy feo, muy delicado, o sea, vos fíjate que todos los caminos conducen a Esper. Sí. Que pidió el cierre de la causa. Que pidió el cierre de la causa, sí. Que todavía no se ha dicho... Y que se va a cerrar con él afuera. Sí, o sea, sí. No quiero ser Y Cerimedo también, Cerimedo también va a quedar afuera. No quiero ser pesimista. Pero bueno. Mira, ayer o antes de ayer salió Evo Morales a decir Cerimedo es culpable, pero va a quedar afuera porque que esté adentro lo perjudica al gobierno. Fue muy claro. Claro, exactamente. Y vos fíjate que ya por decir Bolivia, le tiraron ahí el casi el muerto a él, sí, ¿no? Que eso sí. Era una causa armada por una locura, sí. Sí. Por donde se lo mire. Pero bueno, en eso estamos, y así como ellos tiran toda esta fruta y toda esta fruta podrida y toda esta... parecería ser que la vida no vale nada, de verdad, y lo demuestran día a día. Bueno, me parece que lo que nos queda a nosotros como resistencia y como posibilidad de seguir intentando desarmar esos discursos, seguir contando la otra parte, la otra campana, y para que la gente empiece a escuchar y a reaccionar, básicamente. Sí, es la idea. Desgraciadamente, yo soy más pesimista que vos. Solamente la gente reacciona cuando, por ejemplo, se tiene que endeudar para vivir, y bueno, ahí cuando le tocan el bolsillo es otra historia, bueno, ¿no? Hasta hacía 15 días atrás de endeudarse, tenían que levantar de alguna forma la motosierra, sí. y reivindicar a un gobierno para mí nefasto, ¿no? Sí. Sí, así, un poco así es. Y un poco así pasó en el 2001 también, ¿no? Porque tampoco hay que ser hipócrita con el asunto. No es que hasta que no le tocaron los ahorros la gente no salió. Igualmente no voy a decir algo, esto lo mencionó una profesora de historia en la universidad, en la facultad, uh-huh. Una vez, y dijo, a ver chicos, dicen, las revoluciones siempre las hace la clase media. Sí, claro. Y viste, o sea, esto de que uno tiene la cosa de la idea de que el proletariado, bueno, habría que ver qué sería hoy el proletariado también. Eso está en discusión, no podemos medir hoy, 2026, con las mismas categorías de principios del siglo XIX. No, eso también hay que decirlo. La realidad es que la mayoría de la clase media es clase trabajadora.
Exactamente, somos todos trabajadores. Aunque tengas tu propia empresa, todos somos, trabajas en tu empresa, entonces sos un asalariado de vos mismo, pero sos un asalariado igual. Exactamente, sí. exactamente. San, muchas gracias por la columna y hablamos el viernes que viene. Viste, estaba así como muy intensa porque como hace mucho que no hablamos. Sí. Igual, mirá, no lo iba a decir. No lo iba a decir, pero te lo voy a decir al aire. Igual en otra radio estuviste. Sí, después de la ley de tierras. Sí, ¿viste? porque es otro amigazo. No, que me está pidió, bien, sí. Porfi. Está bien, es amigo un también. Sacrificio, porque me acosté a las 12 de la noche por hacer eso. Un día de semana es un montón. Está bien, igual te quería tirar ahí el despecho al aire. Despecho aceptado. Sí. Gracias, San. Hablamos la semana que viene. Adiós. Chau.